buenos días con todos los chicos. Bienvenidos a una nueva clase de literatura. Bien, iniciamos a ver los jóvenes que deben mantener las cámaras encendidas, por favor, durante el desarrollo de clases. Son Britney Capcha, Kenbenchi Calhuamaca, Rodrigo Almonacid, Evelyn Coronado, David Escobar, Cintia Guaranga, Kieva Castillo, Eros Maita y Geraldine Chamorro. Son los jóvenes que deben mantener las cámaras encendidas. Buenos días, Eric. Buenos días, Britney. Bien, ya saben, por favor, los que deben estar con cámaras encendidas durante todo el desarrollo de las clases. Son Britney Capcha, Kenbenchi Carhuamaca, Rodrigo Almonacid, Evelyn Coronado, David Escobar, Cintia Guaranga, Kieva Castillo, Eros Maita y Geraldine Chamorro. Son los que deben mantener cámaras encendidas, por favor. Ya saben que no solamente se trata de que enciendan las cámaras, sino también que se haga el seguimiento correcto de que estén prestando atención a la clase desarrollada. Deben estar con su cuaderno al costado, su compendio, su material, ahí su práctica de repente, siguiendo la secuencia y anotando lo necesario, tomando nota de la explicación durante la clase virtual. Eso es lo importante, el tipo de evidencia que tenemos ahora. Hay que aprovechar estas clases que estamos en las clases virtuales, ya que ustedes en este momento tienen la oportunidad de poder aprender mucho más, incluso de lo que aprendemos en las aulas normalmente, puesto que tienen una gran cantidad de materiales a su disposición, con los cuales pueden contrastar información, pueden agregar información de repente que consideren necesaria. Entonces, lo importante para este control con respecto de lo que viene a ser las cámaras encendidas, precisamente es por eso, ¿no? Para ver que se esté haciendo un trabajo de forma adecuada. Bien, aquí Miss Cristina también nos da a conocer los jóvenes de PREA que deben estar con cámaras encendidas, que debe ser Mayra Macuri, Ángela Remusgo y Jacqueline Ponce. Bien, entonces para PREA tenemos a Mayra Macuri, Ángela Remusgo y Jacqueline Ponce. Perfecto. Hoy vamos a terminar con lo referente a la literatura realista, todo lo que se refiere a la novela realista como tal. Nos quedamos en parte de la obra de Gustave Flaubert, ¿no es cierto? Estábamos viendo lo referente pues a la novela más célebre, más importante de este autor, que viene a ser Madame Bovary, y algunas características relevantes con respecto del autor y de su obra. Luego pasaríamos a ver la obra de el gran Fedor Dostoyevsky. Y quedó como tarea para ustedes, ¿no? Que puedan escuchar el podcast, le dije, o si no, en YouTube que busquen, la adaptación que se hizo de la novela La Germinal de Émile Zola por mi novela favorita. Eso debían escuchar. Y hoy vamos a evaluar acerca de ello, porque vamos a plantear unas preguntas cuando lleguemos al tema del naturalismo, a las cuales ustedes van a tener que responder. Acorde a la adaptación que se hizo pues de Nana, de Émile Zola. Así que esa era tu tarea, solamente era escuchar una adaptación radial de mi novela favorita, de la novela La Germinal, de Émile Zola, que dura pues 50, 45 minutos, no más de ello. Es lo que tenían que haber hecho. Listo, continuamos a ver. Acá tenemos todo lo referente pues al realismo que ya hemos hablado, la oposición al romanticismo, la razón sobre el sentimiento, la objetividad sobre todas las cosas y demás. Nuestro objetivo de aprendizaje, poder reconocer la trascendencia de la obra de los diferentes representantes de lo que se refiere pues de la novela realista. En este caso los más célebres vienen a ser Benito Pérez Galdós dentro del realismo español, Stendhal como iniciador de la novela realista en Francia, Balzac como padre de la novela sociológica, Flaubert como uno de los máximos exponentes de la novela realista, aunque ya sabemos que este autor pues trasciende en diferentes épocas, y por supuesto a Dostoyevsky, padre de la novela psicológica. Dentro del contexto
a la gente a adaptarse a la realidad que está viviendo. Los problemas sociales siempre van a ser un aspecto que va a inspirar muchas formas de pensamiento, y estas formas de pensamiento a su vez se manifiestan a través de las artes y, cómo no, pues a través de la literatura. En este caso vienen a ser pues la Segunda Revolución Francesa del 48 y los diferentes movimientos obreros, la problemática que se encontraba frente a ellos. Básicamente es la diferencia entre clases sociales, la brecha social, la que de alguna manera u otra va a hacer ver a las personas la realidad en la que se encuentran. ¿Se dan cuenta? Y saben que es más que yo. Ya vale. Ya gana toda la vida ahí con el micrófono. Ya, te siento. No, ya me hizo perder la hilación, mi amigo. Ya no. A ver, ya. Te mencionaba que la brecha, ¿no es cierto? La brecha social, se da cuenta. Oye, yo tengo menos que ese hombre, yo no tengo ni siquiera ni alcanza las frutas para poder comer. Ese otro tiene todo, tiene mucho, tiene por demás. ¿Por qué? Ese no trabaja, yo sí trabajo todo el tiempo. ¿Por qué ese que no trabaja tiene más que yo que sí trabajo todo? Y entonces se dan cuenta de una realidad de injusticia social. Esta realidad de injusticia social van a ir manifestándose pues a lo largo no solamente de Francia, sino también de Rusia, de Estados Unidos y de diferentes elementos, en los cuales pues las diferencias sociales van a ser uno de los problemas que van a enfrentar los autores de este periodo. ¿Ven? Su finalidad era una finalidad pues didáctica, al fin y al cabo. Buscaban exponer los problemas sociales para que de alguna manera se puedan corregir. No te olvides que el realismo consideraba que el más del hombre era por consecuencia social, es decir, que toda la forma de actuar de las personas era de acuerdo al tipo de sociedad o al contexto que les tocaba vivir, que los rodeaba. Y es lo que determinaba de alguna manera su forma de actuar. Dentro de las características, ya sabemos las más básicas, más importante debemos reconocer es la objetividad, el hecho de no tener ninguna carga subjetiva o personal con respecto a la descripción que se va a hacer. Por esa razón optan mucho por la novela, ya que la extensión de la novela les permite poder describir más minuciosamente los problemas sociales que tratan pues de representar, por la extensión que es mucho más amplia. Si tú te das cuenta, las novelas de los autores del realismo son novelas muy ampulosas, son novelas con gordas ahí de 600 páginas, 800 páginas. Ninguna creo que baja de las 200 o 300 páginas. No hay novelas cortas aquí, todas son novelas bastante extensas. Y es que ellos abundan en la descripción minuciosa del problema social que están representando. Además, pues que con las acciones de los personajes y con la inmersión de lo que viene a ser pues el narrador omnisciente, también eso se hace mucho más extenso. Recordemos que ellos optan por el narrador omnisciente. Vamos a escribirlo por aquí. Ya, ellos optan por el narrador omnisciente. Está fallando en la mano, está fallando todo hoy día. Ya. A ver, te dije que optan por el narrador omnisciente por el carácter global de esto, ¿no?
Porque el narrador omnisciente ya sabemos que es el que todo lo sabe, el que todo lo ve. Entonces, es una forma mucho más global, además de impersonal, de poder tratar pues el problema social que se expone. No se involucran directamente. Es casi imposible observar de repente a un autor del periodo realista que escribe en primera persona. Muy complicado. ¿Por qué? Porque la primera persona ya indica una forma de involucramiento del personaje como tal. Y ellos lo que buscaban no es totalmente apartarse de ello y hacer una descripción activa. Por eso utilizaban el narrador. El monólogo interior era una característica esencial no solo en la novela psicológica, porque se adentra dentro del pensamiento de los personajes, sino a lo largo de todo el desarrollo de la novela en sí. Evitan la introducción, le evitan la forma de frases introductorias, como el hecho de y pensó en ese momento y creyó que, no, ya no van a poner eso, que era algo usual anterior a ello. ¿No? Entonces tú ya sabías, pensó que, es lo que el personaje está pensando. No, aquí de frente te pone, ¿no? Cruzó la calle, miró a ambos lados, silencio. Podría cruzar, tal vez. ¿Cómo podrías saberlo? Solamente van de frente, hacen que el diálogo intrapersonal surja de forma natural. Eso también era una característica esencial de la novela desarrollada en esta época, ¿no? El diálogo intrapersonal. Pero este diálogo intrapersonal, como te diste cuenta, se da de una forma intrapersonal. Se da de una forma bastante orgánica, de una forma bastante natural, sin que se vea forzada, sin que se vea la intromisión del narrador. Cosa que pasaba, por ejemplo, mucho con Víctor Hugo, ¿no? Como sabemos, como les conté, Víctor Hugo le encantaba interrumpir sus obras. Estabas en lo mejor de la lectura de Los Miserables y él le encantaba interrumpir, ¿no? Y hacerse notar como narrador, que es distinto. Ellos no, ellos querían pasar desapercibidos. ¿Por qué? Porque es una forma impersonal de narración. ¿Listo? Ya sabemos que se basa en la corriente filosófica del positivismo de Comte, etc. Tenemos aquí el realismo francés. Dentro del realismo francés, la novela francesa como tal expone problemas sociales, como ya lo hemos visto. ¿Ya? La problemática social. Eso es lo que va a exponer la novela francesa. Las diferencias entre las clases sociales. Es importante. Aquí veremos a Honoré de Balzac, autor del cual ya hemos hablado ampliamente. Stendhal, otro de los grandes iniciadores de este periodo. Gustave Flaubert, considerado el máximo exponente del momento realista francés. De Maupassant, que cultiva el relato corto, que es poco usual, poco habitual en lo que se refiere pues a la forma expresiva del realismo, porque el realismo siempre optaba por las formas ampulosas como la novela y el ensayo. En el caso de Maupassant, opta por lo que es el cuento realista. Aunque es un poco confuso esto, ¿no? Cuando tú ves este tipo de relatos, cuando los lees, son relatos pues que están lindando con el terror, y tú piensas, terror, romanticismo. ¿Qué tiene que ver aquí con el realismo? Puede no tener que ver con el realismo, el tipo de, por el relato de las creencias urbanas de las personas de ese entonces, de la sociedad de ese entonces, las creencias. Y Alejandro Dumas hijo con La Dama de las Camelias. Aquí tenemos Honoré de Balzac, que es conocido como el emperador de la novela, además de padre de la novela sociológica. Pues en 51 años de vida, él se encarga de exponer problemas sociales que fueron atemporales,
Quiere decir que surgieron en su época, pero pues que trascendieron universalmente y que se pueden identificar en todas las épocas que nosotros vivimos hasta la actualidad. Él nació el 20 de mayo del 99, de 1799. Sabemos que fue una persona que estudió Derecho, pero rechazó el cargo por seguir su pasión, una pasión que lo llevaba a escribir de 16 a 18 horas diarias, y en la cual pues lo obsesionó por escribir una novela que se relacionara entre todas, común. Y eso fue pues la comedia humana. Y lamentablemente no terminó de escribir. Escribió el plan era 137 novelas, pero quedaron inconclusas. No son novelas cortas, mucho cuidado, son novelas bastante extensas todas ellas, de las cuales sin duda recordaremos muchísimo más a Eugenia Grandet y también el papá Goriot. Gustave Flaubert. Gustave Flaubert es uno de los máximos exponentes del realismo. Él es considerado uno de los más grandes novelistas occidentales, tan obseso con su trabajo que hacía que sus obras se sometan a la prueba del sonido cada vez que las leía. Leía un fragmento y pues de esa manera él, si se escuchaba bien, si era cadente, tenía la cadencia necesaria, pues la frase era incluida en la novela. Si no era así, la corregía una y otra vez. Entonces, él buscaba, la búsqueda de su vida fue la palabra exacta. Él trató de buscar, además, aparte de esta palabra exacta, la novela perfecta. Novela perfecta. Dentro de su búsqueda incesante por conseguir esta perfección novelística, es que surgió así de casualidad, de chiripa, como quien dice, Madame Bovary. Una novela pues a la cual no le prestó demasiada atención, sino que solamente sometió la prueba de sonido y pues nada más, no pensó que iba a convertirse en la obra monumental que todo el mundo conoce, con un tema pues tan trascendente como viene a ser exponer el adulterio femenino en una época en la cual la gente sabía a voces, ¿no?, que el adulterio era un privilegio masculino. Y digo privilegio porque a los varones no se les calificaba o no se les de alguna manera daba apelativos o calificativos con respecto pues de sus infidelidades o de su adulterio o de su promiscuidad, nada por el estilo, cosa que a la mujer se le recriminaba mucho, no tenía las libertades que los varones sí. Entonces fue una obra que causó mucho revuelo y algo curiosamente a lo que él no prestó mucha atención. Lo escribió porque bueno, el tema estaba allí y salió pues, ¿no? Pero ojo, no pienses que no fue solamente así por escribir, no, siempre con la rigurosidad que dio a todos sus escritos, pero no pensó que se convertiría pues en novela que lo representaría mejor. Siempre estuvo dedicado a una novela, sin embargo, que es considerada curiosamente una de las novelas menos prolíficas del autor, ¿no?, por no decir la peor de todas. Pero era la novela que a él obsesionaba, que él quería que esa novela sea la perfección. Y de repente, ¿no?, de tanto manosearla, es que no consigue lo que él ansiaba. Aquí sabemos que deja los estudios de Derecho por dedicarse a la pasión literaria y supuestamente lo hace por la epilepsia que él sufría desde muy pequeño. Epilepsia que siempre trató de ocultar, nunca fue bastante libre en hablar acerca de su vida tampoco. Lo poco que se conoce de su vida personal se conoce a través de las cartas que él envió a una poetisa con la cual tuvo una relación amorosa de 10 años. Por eso se le conoce un poco de repente en el ámbito personal. Pero fue una persona bastante reservada. Fue alguien que gustaba mucho de la soledad, gustaba mucho del trabajo que hacía.
del trabajo literario al cual se dedicaba, y por eso no le gustaba para nada pues la vida social como tal, y se quedó solterón y feliz, solo y feliz. Eso era lo que decía él, tal y cual lo menciona pues en una de sus frases que dice, ¿no? La tristeza es peligrosa porque puede ser, no, perdón, la melancolía es peligrosa porque puede convertirse en un vicio, menciona él. O sea, él gustaba de estar solo, sufriente, era parte de su personalidad como tal. Eso es lo que decía, ¿no? Bueno, era antiburgués, odiaba la vulgaridad, la mediocridad. Por esa razón nos dibuja pues a su personaje Charles Bovary como un médico mediocre, como una falta de inteligencia, falta de apreciación por el arte, como todo aquello de lo que él odiaba. Charles Bovary es una representación fiel de todo lo que Flaubert odiaba, mientras que Madame Bovary, Emma, es la representación de todas las cualidades que más bien Flaubert apreciaba profundamente. Entonces, en este caso, observamos pues una forma expresiva que está sujeta a la realidad. Él inicialmente pertenece al periodo postromántico, romántico podríamos decirlo en sí, al realismo como tal, y más tarde pues en coqueteos con el naturalismo también. Y por supuesto también vivió en el mismo periodo y desarrolló una forma literaria que pues tuvo alguna influencia del simbolismo, de los poetas malditos. Dentro de lo que es el realismo ruso, vamos a ver las figuras de León Tolstoy. El realismo ruso va a retratarnos pues los últimos años del imperio zarista, del régimen zarista. Y de la compleja sociedad en la cual pues ellos se encontraban viviendo en ese momento, con todos los problemas, no solamente sociales, sino psicológicos de una población que estaba harta, ¿no es cierto? Que estaba harta de la desigualdad, estaba harta de la desigualdad y que estaba pues en pos de la revolución. Aquí vamos a ver a León Tolstoy con La Guerra y la Paz y Ana Karenina. Sabemos que Ana Karenina pues es la representación también del adulterio en este momento. Pero no vayas a pensar, sí, las novelitas medio cursis, ahí toda la vida hablan de adulterio, de esas mujeres que se obsesionan por los hombres y que terminan matándose, así como Madame Bovary, que se suicida, esta Karenina loca también se mata. No, no solamente es eso, Ana Karenina es una novela muy amplia, que es más de 600 páginas, es enorme Ana Karenina, y no solamente nos habla pues de los amoríos de Ana, no te puede parecer tan frívola, para nada. Nos habla acerca de problemas sociales muy complejos. Nos empieza a hablar de la gesta de la revolución, de cómo vivía la gente en el campo, cómo era la vida de la gente en el campo en Rusia. Y vamos a ver pues los dos caras de la moneda. Ana, que era una mujer que se preocupaba por sí misma, se preocupaba por su felicidad. Por eso es que se va, abandona a su esposo Alexeyevich Karenin, abandona a su hijo para irse y consumar el amor que sentía por el conde Brodsky, pero al final vemos pues también su interés tan individual, ¿no? A diferencia de repente de otros personajes de Karenina, que buscan más bien el interés común, ¿no? Ella al final pues eso también lo que la lleva a su tumba, porque ella estaba tan obsesionada con lo que le pasaba a ella que no veía nada más a su alrededor, y por eso es que imagina que Brodsky le estaba engañando, le estaba traicionando, que le iba a abandonar. La situación evidentemente no era una situación fácil para ella.
ella había sido relegada, había sido sacada de todos los ámbitos sociales en los cuales antes se movía por la influencia de su esposo, que pues era un funcionario público, así que era muy respetada. Así que iba a cualquier sitio y todo el mundo le saludaba, pero ahora por el escándalo terrible no le dejaban entrar a los restaurantes a tomar el té, el café, la gente la miraba muy mal, con menosprecio en las salas de ópera, de teatro, y ella pues de alguna manera se ve tan ofendida que se va a París. Cuando regresa la situación no cambia demasiado y vamos a observar que al final la situación económica también es fatal, porque en el caso de Brodsky que es militar, él no podía ascender socialmente mientras no deje a Ana, porque Ana a todas luces y a la vista de todo el mundo era una adúltera. Entonces, si quería ser respetado dentro del ejército, no podía casarse con una adúltera. Y se lo dijeron, le dicen, no, está bien para una noche, pero no para que te cases con ella. Y Ana lo sabía, Ana lo escuchó. Y es entonces cuando su madre, al darse cuenta pues de todo el escándalo terrible que implicaba a Ana, es que le quita todo el apoyo económico a su hijo. Entonces ya no tenía cómo mantener a Ana, no tenía cómo mantenerse a sí mismo. Tragándose todo el orgullo, va a pedirle ayuda a su madre. Sin esta ayuda, la madre, obvio, quería que su hijo se case con la princesa Caterina, pero él hacía caso omiso a ello. Cuando va a visitar a su madre, curiosamente, ella se encuentra con esa visita. Y él, pues, no va a ser descortés en no saludarla. Ana, que pensaba, pues, también ir con la madre y hablar con ella y decirle, ¿sabe qué? Yo voy a dejar a su hijo, pero no le quite todo el apoyo que siempre le ha dado. Se planeaba sacrificarse por el amor de Brodsky. Y observa, pues, la pequeña escena donde Brodsky saluda, nada más saluda, bueno, se despide en este caso, se despide de la princesa. Y Ana ya pues imagina toda una escena de que ya la abandonó, la dejó, pasó al olvido, ya se olvidó de ella y está con otras, vacizón, maldito desgraciado, basura, es lo que ella piensa en ese momento. Y se siente totalmente traicionada, pues porque ella está al punto de sacrificarse por él, y se había sacrificado su familia, su hijo, y ahora tenían una hija además, y sentía traición, que no había ninguna traición en realidad. Y bueno, termina arrojándose las vías del tren. Entonces vemos acá la realidad de la irrealidad en sí, ¿no? Los juegos terribles que nos puede dar la mente. Porque a veces eso es lo que más sufren, ¿no? ¿No es cierto, chicas? Y chicos también. Eso es lo que más sufren. De lo que imaginan en vez de lo que es real. Hace lo que imaginan que lo que pasa en la realidad. Ustedes ya vieron una cosa, de repente, no sé, vieron un like en una foto y ya imaginaron todo lo demás. Y por eso sufren. Por eso sufrimos. Somos todos somos así. Sufrimos por lo que imaginamos y no por lo real. Y eso es lo que expone precisamente León Tolstoy. ¿Verdad? Se dan cuenta de ese tipo de realidades. Entonces nos adentramos mucho más en el pensamiento ya del ser humano como tal. Nicolás Gogol. Nicolás Gogol pues tiene almas muertas, Tarasbulba, también nos muestra una realidad compleja. En este caso ya de los estratos un poco más bajos, así que estamos ya un poquito en coqueteos con lo que viene a ser el naturalismo. Anton Chekhov, que va a explotar el relato corto. Al referirme al relato corto me refiero al cuento en forma específica, pues con su libro de cuentos El Jardín de los Cerezos. Ya te mencioné que era algo poco habitual el hecho de centrarse en el cuento como forma de relato. Máximo Gorki, como madre, donde nos muestra el otro lado de la revolución, una revolución que no necesariamente tenía toda la gente peleando por el compromiso social e ideológico, sino por otros tipos de compromiso tal vez incluso mucho más fuertes que ese, que en este caso es el amor de la madre.
que más tarde se involucra ya pues con el pensamiento y la ideología y todo lo demás. Y por supuesto la figura final de Fedor Dostoyevsky, con obras importantísimas, dentro de las más célebres, Los hermanos Karamazov, El idiota, Crimen y castigo y por supuesto El jugador. Dostoyevsky. A ver, chicos, un rato. Bien. Fyodor Dostoyevsky es uno de los máximos exponentes dentro de lo que se refiere pues a las novelas rusas, a la novela del realismo ruso. Él nació en Moscú el 11 de noviembre, o sea, estamos próximos a su cumpleaños, próximos a su bicentenario de más de nacimiento, próximo año, de 1821. Él es uno de los máximos exponentes, sino el principal, de los escritores de la Rusia zarista. Él vive durante la Rusia zarista y ve el proceso además de revolución, en el cual también va a escribir y va a explotar bastante. Sus novelas están más relacionadas al elemento psicológico, no por gusto, pues es llamado el padre de la novela psicológica y precursor de la novela policíaca. Todo esto por la forma expresiva y la descripción que utiliza en su novela más importante, que viene a ser Crimen y Castigo. Él fue el segundo de 7 hijos, ¿ya? Lamentablemente, el fallecimiento de su madre fue algo que lo marcó profundamente, porque aquí observa cómo en 1837, cuando su madre fallece, su padre se sume pues terriblemente en una horrible depresión y en un vicio tan terrible como es el alcoholismo. Entonces, de cierta manera, ahí ya ves su tendencia depresiva también, o sea, como un reflejo del padre en sí mismo, porque él también tenía esa misma tendencia. Pasaba algo y se deprimía de forma terrible, ¿no? No aplicaba para nada la resiliencia, entonces se sumía en una depresión fatal, terrible, y se involucraba en vicios, como el alcohol también y el juego, que fue pues un vicio que siempre lo persiguió porque fue ludópata. Entonces ahí vemos ahí parte de alguna característica de su padre, que más parte pues funcionó como espejo para el mismo Fedor. Él padeció de epilepsia, pero fue una epilepsia nerviosa que utilizó él para poder incorporar esto en sus escritos. Sucede que cuando joven, Dostoyevsky inicia pues sus escritos, pero sin tener mucha relevancia. Él se lista en el ejército, participa, se encuentra ahí en su participación como tal y empieza a conocer los movimientos socialistas. Entonces él empieza a involucrarse, a interesarse por los movimientos socialistas, o sea que ya estaban ahí queriendo meter pues la cuchara y la idea de la revolución por ahí. Y entonces él participaba de algunas reuniones de estos grupos socialistas. Es entonces donde el régimen zarista los atrapa a todos ellos, todos muy jóvenes, que iban de los 17 a los 20 años como máximo, los atrapan, los llevan a una cárcel y los sentencian a muerte, a todos ellos. Dostoyevsky estaba con una desesperación terrible, imagínate a los 19 años, creer que te vas a morir.
que llegó tu fin, tu momento, y peor todavía con las ambiciones, con las aspiraciones que tenía Dostoyevsky. Él quería ser escritor, un escritor reconocido, quería escribir, tenía muchas formas expresivas que todavía quedaban en el aire y ya se iba a morir. Así que un día, el día de su ejecución, lo sacan a todos los presos, los llevan frente al pelotón de fusilamiento, los hacen practicar su ejecución. Ahí ven las prácticas del pelotón de fusilamiento. Están por pasar uno a uno y faltando una hora para que llegue el momento de su ejecución, los perdona. A todos, ¿eh? A todos, no solamente a Dostoyevsky, sino a todos. Qué terrible situación, imagínate como ser humano poder vivir a ese límite, ¿no? Ver que te vas a morir en ese instante, sentir ya la bala en tu cuerpo, como de repente la vida se va desvaneciendo entre tus manos y que te perdonen la vida. Wow, es quitarse todo un peso de encima tremendo. Fueron esas cosas, junto con lo que más tarde vive, porque no simplemente dicen, te perdono y punto, no, sino lo sentencian a trabajos forzados en Siberia. ¿Por qué hicieron? Parecido, claro, exacto, parecido. Era un rito habitual que hacía el régimen zarista para poder controlar a los grupos socialistas, llevarlos a ese extremo, ya manejarlos psicológicamente, dañarlos, mejor dicho, psicológicamente, para que se les quite esa idea. No es que, no te matan, es mentira, no, que te mandaban, mejor dicho, a morir en vida, porque te mandaban a trabajar, a hacer trabajos forzados en Siberia. Allí él se da por mucho tiempo en Siberia, logra estar 4 años, terribles cosas vive en Siberia, que precisamente son lo que le provoca esa epilepsia. Es una epilepsia de carácter nervioso, que toda su vida lo dañó y que él supo aprovechar. Él no nació con epilepsia como pasó con el caso de Gustave Flaubert, ¿no? Sino que se convierte en epiléptico por una situación nerviosa, claro, por llevarte como ser humano a un límite como ese. Pero bueno, por esa razón es que él hace que muchos de sus personajes también tengan ataques epilépticos, sean epilépticos también. Y claro, describe algo que él conocía perfectamente. Y nos describe psicológicamente también ese proceso. Ahí lo interesante de ello, ¿no? Uno de los personajes, por ejemplo, de los hermanos Karamazov, uno de los hermanos, precisamente sufre de epilepsia. Y vemos ahí cómo el de ello. Más tarde, cuando se encontraba en Kazajistán, él se conoce a María Dmitrievna. Y con María Dmitrievna se enamoró. Ella estaba casada con un amigo de Dostoyevsky, ¿ya? Toda la vida con el amigo. Estaba casada con un amigo de Dostoyevsky y pues por azares de la vida, este amigo fallece. ¿Ya? Azares, ¿ah? Por azares de la vida. Cuestiones de suerte, tú sabes ahí. Bueno, entonces ella queda soltera. Bueno, viuda. Y entonces es en ese año que Dostoyevsky se casa con María Dmitrievna. Y se van a vivir a Moscú. Todo bien con María Dmitrievna. Se quedan un tiempo en Kazajistán porque él piensa, ella estaba embarazada de su primera hija y pues él no quería viajar con una recién nacida. Entonces se queda ahí, nace su hija y después van y viajan a Rusia. Claro, tenía que cuidar a la esposa de un amigo, obvio. Por eso se casa con ella, para cuidar a la esposa de su amigo. Era obvio. Claro, por la epilepsia le tembló la mano y se le pasó, ¿no? Claro, obvio. Bueno, entonces sucede que se casan, se van a vivir a Moscú. En Moscú empiezan los problemas con María Dmitrievna. ¿Por qué? Porque mi amigo Dostoyevsky era un aficionado a las mujeres dominantes.
característica de María Dmitrievna. O sea, le gustaba estar con este tipo de mujeres que lo tuvieran así pisado, así, lo tuvieran arrastrando el saco. Eso le gustaba. Y ella no era la excepción. Pero no es pues que una persona va a estar happy, va a estar feliz de que todo el tiempo te estén friegue y friegue y friegue. Entonces empiezan a tener problemas, inconvenientes. Hasta que él conoce a Polina Suslova. Polina Suslova va a significar la fijación, la obsesión de su vida. ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿Por qué suceden las fijaciones y las obsesiones? Porque ella no le hace caso, ¿ya? Es la pescadora que te arroja la carnada y cuando estás a punto de morder, ahí, así a punto de morder, te la quita. Esa era Polina Suslova. Eso le hace a mi amigo Dostoyevsky, ¿ya? No lo deja, no termina de dejar de hacer. Le daba esperanzas de, ya, le daba esperanzas de, pero cuando ella estaba ahí, le quitaba. Eso hacía. Y toda su vida, pues, él amó a Polina Suslova, toda su vida. Él inicia una relación tormentosa, amorosa, pasional con Polina Suslova. Además que en esa época su esposa, María Dmitrievna, enferma de tuberculosis gravemente. Él se va y María Polina Suslova esperaba pues un hombre que tenga dinero, que sea respetado, o sea, todo lo que Dostoyevsky anhelaba ser, pero no era en ese momento. O sea, quería su sugar daddy, mi amiga Polina Suslova. ¿Ya? Quería su sugar daddy. Y Dostoyevsky, desesperado por gustarle a Polina Suslova, busca encontrar fortuna rápida, ¿sí? Velozmente. Es entonces donde dice, ¿dónde puedo hacerme rico rápido? Uno piensa y es la tinca, pues no sé, jugar todos los días la tinca, sin trabajar, nada, y me hago rico, millonario, dice. Y pues él se va pues a jugar a los casinos. Y sí, habían momentos en los que ganaba, como todos los juegos de azar, pero había muchos más momentos en los que perdía. Y se convierte pues en un vicio el juego para él, el juego y el alcohol. A tal punto que se olvida de María, se olvida de Polina, se olvida de todo el mundo. Polina, por otro lado, que no podía dejar su vida por esperar a Dostoyevsky su fortuna, entonces conoce a otro hombre y se casa con él, se va a Francia, se va a París. Cuando Dostoyevsky se entera, se deja el juego y se va tras ella. Espera que su esposo se muera, el esposo de ella, pero no pasa nada. Él le dice que se vayan, que huyan, pero ella no quiere hacer caso. No, le dice, quiere nada. Cuando la esposa de Dostoyevsky fallece en 1800, fue el año muy aciago para Dostoyevsky porque se suma una depresión tremenda y una situación económica también fatal, porque después del fallecimiento de su esposa, fallece también su hermano. Entonces, no solamente es la muerte de su esposa la que lo afecta, sino también la muerte de su hermano. Además que su hermano él hace cargo de la esposa del hermano y de sus 4 hijos y de una deuda enorme que tenía. Entonces se encontraba casi en la quiebra, sin esposa, sin hermanos, sin nada, estaba sumido en la depresión. Entonces, ¿qué va a buscar para poder reponerse de ese sufrimiento tan terrible? Va a buscar a Polina Suslova y le dice que se case con él, que él ya está soltero y que se case con él. ¿Qué crees que hace ella? Lo rechaza. Obvio, lo rechaza. Esto termina por subir más, enterrar más a mi amigo Dostoyevsky, que ya estaba sufriendo, que ya estaba todo deprimido, termina por enterrarlo por completo. Esa es una mujer tóxica, esa es. Lo entierra, termina de enterrar a Dostoyevsky. Se sume en el vicio del alcohol, del juego, terriblemente, al punto de que le prohíben incluso la entrada a varios lugares por el vicio que tenía, porque no tenía nada más que apostar, nada más que hacer. Bueno, más tarde él, por los problemas económicos que tenía, se vio obligado a escribir más.
¿Para qué? Para vender sus obras, porque de alguna manera ese era su sustento en ese momento. Así que él regresa a Moscú y en 1800, perdón, está mal. Ya, es 1865, un año después aproximadamente, Dostoyevsky contrata a la taquígrafa Ana Grigorievna. Ana Grigorievna se convierte en la secretaria de Dostoyevsky. Él, por los problemas de epilepsia que tenía, no podía escribir pues constantemente en la máquina, porque sufría sus ataques y iba fatal, imagínate. Entonces, ella le ayuda, ¿no? Ayuda. Aparte que ese problema se había acrecentado muchísimo más por el vicio que tenía, que lo hacía estar ansioso. Ahora imagínate, tener una epilepsia nerviosa y vivir en un estado de ansiedad constante por el vicio del alcohol y del juego. Ay, esa sería una pesadilla completa. Bueno, así él, movido por la editorial, le pide una novela. Dostoyevsky, llevándose por lo que él ha vivido, escribe entonces El jugador. Se dice que le dicta esta novela en tan solo 56 días a Ana. Le escribe solamente 56 días, o sea, 2 meses toma escribir esta obra tan genial que es El jugador. Pero tiene problemas legales, ¿no? Porque no habían aclarado los tiempos en los cuales iban a escribir la novela, toda una circunstancia, pero es una genialidad de que haya escrito esa novela tan estupenda como El jugador en tan poco tiempo. Es ahí donde él conoce otro tipo de amor. Ya no era el amor dominante de estas dos damas, mucho menos todo tóxico ahí como de Polina Suslova, sino ve un amor mucho más tierno, un amor entregado, que le da Ana Grigorievna. Ana se enamora de él, obvio, ver a Dostoyevsky, al genio de Dostoyevsky, trabajar para él. La admiración era más que el amor, creo, en este caso, y bueno, se casa con ella. Tienen una hija que lamentablemente no vive demasiado, solamente vive 3 meses. Fermi muere. Y pues Dostoyevsky, los problemas, las afecciones de su vida terminan cobrándole factura y fallece finalmente en San Petersburgo en 1881. Sin embargo, nos dejó grandes obras, como es el caso de Crimen y Castigo, una obra en la cual nos expone la lucha entre la moral social y la moral intelectual, ¿no? La moral religiosa como tal que se requería. No vayas a pensar que Dostoyevsky era una persona que no creía, que no era creyente. Es más, era bastante creyente, era muy creyente, y por esa razón a su amigo Friedrich a Nietzsche es que lo contraria pues con su teoría de superhombre y se burla de esta, hace una mofa de esta en Crimen y Castigo. Veamos precisamente esta pequeña adaptación de Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. Vamos a verlo. Bueno, estamos a 3 minutos de terminar. Vamos a ir avanzando. Cuando regresemos del receso, vemos lo que es la adaptación. Vamos avanzando aquí con lo que es la novela. Inglesa, estadounidense y español. Realista, evidentemente. En Estados Unidos, en Inglaterra y en España se vivían realidades distintas también. En el caso de Inglaterra, había vivido pues la revolución industrial en pleno y la mano de obra es lo que faltaba. Faltaba gente que trabajase. Así que empieza la explotación infantil. Caso que Charles Dickens sabe evidenciar pues enormemente. Perdón, sabe evidenciar enormemente en su novela Oliver Twist. Nos muestra los problemas sociales de su época, las diferencias de las clases sociales, que es uno de los temas más importantes que él va a desarrollar y va a explotar ampliamente. Y va a explotar ampliamente, ¿no? Como en el caso de Un cuento de Navidad
Historia de dos ciudades, David Copperfield, que son algunos de sus escritos más célebres en los cuales nos da a conocer pues la realidad inglesa de su época, una realidad en la cual las diferencias de las clases sociales llevaba al trabajo subhumano de muchas personas, ¿no? A la sobreexplotación de muchas personas. En la vida de Fyodor Dostoyevsky nos quedamos en la obra Crimen y Castigo. Hablábamos también un poco acerca de lo que viene a ser el realismo y la novela realista inglesa a través de la figura de Charles Dickens, uno de los máximos exponentes de esta literatura. Vamos a ver ahora esta pequeña adaptación de Crimen y Castigo entonces. Presten mucha atención para conocer algunas características de la temática propia de la obra de Dostoyevsky. Hoy veremos Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Rodion Raskolnikov es un joven estudiante con problemas económicos. Tiene en mente un plan que va ensayando al visitar a Lena, una vieja usurera. En una taberna conoce a Marmeladov, un hombre quien le confiesa su miseria, el alcoholismo. Su esposa Catalina está decepcionada de él y su hija Sonia tuvo que ejercer la prostitución a causa de este problema. Rodion acompaña a Marmeladov a su casa donde su esposa le recrimina por llegar ebrio y sin un centavo. Rodia contempla esta escena y deja un poco de dinero. Cuando llega a su habitación, recibe una carta de su madre. Su hermana había sido echada de su trabajo luego de ser acusada injustamente por supuestamente seducir a su patrón y ahora se casaría con un hombre llamado Lujin. Rodion entiende que ella lo hará por necesidad y esto le molesta. La idea de matar a Lena va madurando. Ahora está convencido que merece la muerte. Camina hacia su casa, se desanima y termina en una taberna en donde escucha que Lena estaría sola. Esta es la oportunidad. Toma un hacha, toca la puerta, pide un préstamo y sin tiempo para más, le inflige 2 hachazos perpetrando el crimen. Busca las llaves del cofre de dinero, pero escucha unos pasos. Era la hermana, no pueden quedar testigos. Debe morir. Sin otra salida, Rodion también acaba con ella. Raskolnikov regresa nervioso a su casa. Al día siguiente recibe una citación de la policía. Rodia desespera y enferma, pero la citación era solo la exigencia de la dueña de casa por su deuda. En la cita escucha sobre los asesinatos perpetrados e instantáneamente desmaya. En su paranoia, esconde lo robado enterrándolo. Seguidamente va donde su amigo Razumikin, quien le había conseguido un trabajo que rechaza. Rodion enferma, tiene fiebre y las pesadillas le atormentan. Delira. En sus alucinaciones ve al jefe de la policía y teme haberle soltado alguna confesión a Razumikin en sus delirios. El médico llega a visitarlo y casualmente hablan sobre el crimen. De esta manera Rodia se entera de que un pintor había sido acusado y detenido. Llega a su habitación Lujin, el prometido. Rodion le recrimina por aprovecharse de la necesidad de su hermana. Una vez solo sale a caminar y siente que sus actos pesan más de lo que puede soportar. En el camino encuentra a Marmeladov, quien había sufrido un accidente. Estaba herido. Le queda poco tiempo de vida. Ve a Sonia, su hija, antes de morir y le pide perdón por no haber vencido al alcoholismo. Rodion costea su entierro con el dinero que su madre le había enviado. El juez Porfirio cita a Rodion y parece sospechar de él, pues le recuerda un artículo que tiempo atrás había escrito en el que proponía que hay hombres extraordinarios que se pueden dar el derecho de hacer justicia. Raskolnikov, en su nerviosismo, le dice: yo no vi nada. Svirilov, que era el patrón que acusó a Dunia de seducirle, le pide a Rodion una cita con ella, que él rechaza. Lujin acusa a Rodia ante su madre y hermana por haberle dado dinero a Sonia y después de momentos de tensión es finalmente echado. Rodion sugiere a Pulcheria y Dunia separarse de él. Visita entonces a Sonia. Le propone huir juntos, pues considera que ambos están malditos y que viven bajo los suburbios de la moral. Además le dice que le confesará quién mató a Lena y su hermana. Al día siguiente va donde el juez Porfirio. Está seguro que éste sabe que él es el culpable. Mientras tanto, ante tanta presión, el pintor Nicolás se confiesa culpable. Rodia por fin le confiesa su crimen a Sonia, quien ya lo sospechaba. Ella le insta a entregarse. El juez visita a Rodia y con la mirada resuelta le afirma
que él es el culpable y le recomienda entregarse a la justicia. Por otro lado, Svidrigailov le dice a Dunia que su hermano era el asesino, pues le había escuchado confesándoselo a Sonia. Él quiere estar con Dunia y trata de forzarla, pero ella saca un revólver para detenerlo y logra irse. Svidrigailov finalmente toma el arma y se da un tiro. Dunia ahora ya sabe la verdad y también insta a Rodia a entregarse. Por último, Raskolnikov decide entregarse a la justicia y es condenado a 8 años de trabajo forzado en Siberia. Sonia lo acompaña siempre. Razumikin y Dunia terminan casándose. Sonia y Rodia esperan la libertad para estar juntos. La novela tiene algunos paralelismos con Dostoyevsky, quien al ser acusado de conspirar contra el zar Nicolás I fue condenado a muerte, aunque se le conmuta la pena por 5 años de trabajos forzados en Siberia. Esta es la obra capital de la literatura rusa. Como su título lo dice, trata sobre el asesinato y la propia condena. Rodion parece no haber dejado pistas, pero ellas subyacen en su propia conciencia que no lo deja en paz. En el transcurso de la novela se puede notar un Rodion generoso pero a la vez con ideas transgresoras sobre la moralidad que lo llevan a cometer el crimen. Desde ese momento está condenado a vivir con la culpa. Raskolnikov traza su plan con una base racional. Sostiene que los hombres extraordinarios, a diferencia de los ordinarios, pueden darse el derecho de hacer justicia a su manera. Toma como ejemplo a Napoleón, de quien justifica las muertes que causaba, pues esto mejoraría la sociedad. Este pensamiento nos recuerda al superhombre Nietzscheano. El juez que interroga hace uso de un recurso, el juego psicológico, hacer que el acusado se siente incómodo hasta que comete errores en su versión para así poder llegar a su confesión. De hecho, Crimen y Castigo es una novela psicológica por todo el mundo interior que Rodion padece, aunque no deja de ser también una novela policial. Además de plantear la culpa como tema, Crimen y Castigo presenta varias historias secundarias a través de sus personajes como el alcohólico Marmeladov y su redención antes de su muerte, o Sonia, la prostituta sumisa cuya fe en Dios le da más valor moral que varios personajes. Dostoyevsky esboza en su novela algunas referencias al cristianismo mediante la Biblia. La obra termina con la confesión, que es la liberación de la culpa y del sufrimiento, porque solo la confesión y la ejecución de la justicia devuelven a Rodion a la sociedad de la que es parte. Bien, acabamos de escuchar entonces esta adaptación. Crimen y Castigo. Una novela que nos plantea, como ya mencioné, la lucha entre la moral social y la moral intelectual, que es precisamente el enfrentamiento que, interno que tiene Rodion Raskolnikov por el hecho de asesinar a la vieja usurera Alena o Aliona Ivanovna, por considerarse él un ser superior. Pero este hecho, el hecho de decirse que es un ser superior, solamente lo va a utilizarlo como eh, un modo de justificación ante lo que ya ha hecho, ¿no? Para poder acallar la culpa que siente en ese momento. Y por esa razón decimos que lo que básicamente hace es una parodia, una burla de la teoría del superhombre de su buen amigo, porque eran amigos, Friedrich Nietzsche, ¿no es cierto? Bien. Volviendo a lo que estábamos desarrollando en cuanto se refiere a novela realista. Luego de Charles Dickens, veremos aquí también la figura de Sir Arthur Conan Doyle, que empieza a explotar la novela policíaca, con su novela Sherlock Holmes, de los 12 tomos que la componen, iniciando en el sabueso de los Baskerville. También vamos a ver aquí a Herman Melville, un autor que ya habíamos hablado anteriormente porque se encuentra también enmarcado en lo que viene a ser el romanticismo oscuro o romanticismo gótico, pero también algunos de sus escritos están relacionados con el realismo. Una de sus novelas más importantes sin duda será Moby Dick. Mark Twain,
Mark Twain en Estados Unidos desarrolla una temática importante y da a conocer pues algunos aspectos importantes del desarrollo de la sociedad norteamericana de ese entonces, a través de las aventuras de Tom Sawyer. Él dice, si el hombre tuviera que hablar más que escuchar, entonces tendría 2 bocas y solo una oreja. Pues es un importante que nos plantea nuestro amigo Mark Twain. Bastante interesante con respecto también de la relación que tiene el hombre con la naturaleza y sus y otros seres humanos. Y también veremos aquí la figura de Benito Pérez Galdós dentro de lo que viene a ser el realismo español. Una de las novelas más importantes desarrolladas por este autor, que viene a ser Marianela, donde nos propone el hecho de la superficialidad de la sociedad. Aquí tenemos el naturalismo, una corriente literaria que exageró las formas expresivas de la realidad. Lo que buscaban ellos, como su nombre dice, naturalismo, es demostrar la naturaleza humana. Eso buscaba, reflejar la naturaleza humana. Esa naturaleza humana, según ellos, lo demostraban a partir pues de su negación al academicismo, o sea, la cientificidad que quería lograr el realismo como tal. Busca reflejar lo más sórdido del ser humano porque según ellos las situaciones adversas van a hacer que la verdadera naturaleza del hombre se manifieste. O sea, encontrarse situaciones terribles, como por ejemplo situaciones de pobreza, situaciones de explotación, van a hacer que lo más terrible del ser humano pueda aflorar, pero no solamente lo más malo de él, sino también lo mejor de este. Va a utilizar por esa razón realidades degradadas, terribles, fatales. Lo más terrible del ser humano va a ser la descripción de ello. El propósito es denunciar injusticias. Aquí vamos a ver que las circunstancias desfavorables, según ellos, van a hacer aflorar las debilidades hereditarias, es decir, que la naturaleza del hombre se da por un carácter genético. No como planteaba el realismo, que los problemas del hombre se daban por una característica social, sino ellos consideran que por una influencia genética, que es heredado, que tú puedes cambiar de forma de pensamiento o de forma de actuar de repente, pero esto no te va a durar siempre, puesto que en algún momento, en alguna situación adversa, va a aflorar esa situación heredada, esa situación genética. Es como si trataras de ocultar, no ser alguien bueno, sí, trato de ser bueno, pero ante el mínimo problema o inconveniente, aflora tu verdadero yo. Es más o menos lo que planteaban ellos. Aquí vamos a ver la figura de Émile Zola con sus novelas Naná y La Germinal. También él estuvo muy involucrado con lo que se respecta al periodismo, a la injusticia social, que es algo que él siempre defendió. Y precisamente en un artículo que publica Yo Acuso, donde defiende pues a un preso que había sido acusado injustamente solamente por el hecho de ser judío. Entonces habla acerca del antisemitismo y otros elementos. Admiraba enormemente a Honoré de Balzac, lo que de alguna manera hizo pues que trate de escribir así también en sagas, ¿no? Que tiene algunas trilogías y tetralogías, como por ejemplo los 4 evangelios, que lamentablemente no termina de escribir, le falta la última novela de esa tetralogía, y tiene otros también, siempre con la intención de poder hacer lo mismo que hacía Honoré de Balzac, pero llevado al naturalismo. También está aquí Emilia Pardo y Bazán con Los Pasos de Ulloa. Esta era tu tarea. Tenías que escuchar La Germinal, la adaptación hecha por mi novela favorita de RPP,
que lo tenías pues para poder ingresar a través del podcast y también lo tenías en YouTube. Ahí tenías esta adaptación. La pregunta planteada es la siguiente y va a ser la que tienes que responder. Vamos a plantear dos preguntas básicas. Van a responderlas en este momento. Se les va a dar 5 minutos para la respuesta. 5 a 7 minutos como máximo. Y eso lo van a enviar al WhatsApp personal. Son preguntas de actitud crítica. La primera. Bien, la primera pregunta va. ¿Qué actitudes afloran ante la necesidad y la explotación de los mineros en la Germinal? Vemos acá, van a ver en tres personajes, en Catalina, en Etienne y en la familia Moa, ¿ya? En las tres familias, en este caso, en los tres personajes, perdón, ¿qué actitudes afloran ante la necesidad y la explotación de los mineros? Dos. A ver. Y la pregunta número 2 es qué características naturalistas se observan en el desarrollo de la novela. ¿Qué elementos se pueden presentar? Bien, esas son las dos preguntas que deben contestar. Por favor, en sus cuadernos anotamos las dos preguntas. Uno, ¿qué actitudes afloran ante la necesidad y la explotación en los mineros de la Germinal? En estos tres personajes, en Catalina, en Etienne y la familia Moa. ¿Y qué características naturalistas se observan en el desarrollo de la novela? ¿Ya? ¿Qué características de lo que hemos hablado? De repente alguna otra característica que has notado, de repente alguna característica que, no sé, Mario Vargas nos hace notar al inicio, una introducción de lo que viene a ser la Germinal, no lo sé, depende de ustedes. Tenemos exactamente, a ver, son
12:25. 12:35 en punto deben enviar todas sus anotaciones personales. ¿Ya? 12:35 en punto. 10 minutos nada más para el desarrollo de esto. Miss, vamos a enviar todas las anotaciones con las preguntas, ¿no? En este caso solamente las preguntas. Solamente las preguntas. Las anotaciones todavía vamos a dejarlas de lado. Solamente van a enviar las preguntas. Ya, Miss, gracias. Respuestas. De nada.
5 minutos más, chicos. No se olviden de incluir sus apellidos y nombres, por favor. Y me tienen que explicar por qué. Ya acá me llega un trabajo y no me dice nada, no me dice por qué. Y tienen que escribir correctamente. ¿Cuántos horrores ortográficos yo tengo acá? Pongan sus apellidos y nombres. Tienen que explicarme por qué en el primer caso. En cada uno de los personajes. ¿Qué características afloran en cada uno de ellos? ¿Y por qué esas características que están mencionando? No solamente es decir, tal, sí, aflora la compasión, la tristeza, tal, pero ¿por qué? ¿Qué cosa es lo que los lleva a ello? ¿Qué acciones? Tres minutos más. Dos minutos. Muy bien, por favor, todos deben enviar ya en este momento. Estoy recibiendo los documentos de sus compañeros. No se olviden incluir su salón, por favor. ¿A qué pre pertenecen? No olviden ello.
Listo, envíen por favor. Tengo 2 personas nada más, el resto tiene que estar enviando. Ok, acá está. No olviden sus datos, apellidos, nombres y la sección a la que pertenece. Tratan de enviar una foto clara, bastante visible para poder corregir lo necesario. Y en el caso de que sea de repente corrección, o necesiten una corrección o rehacer, ¿no? A ver, ¿dónde está el resto? Solamente tengo 2 de pre-A y 1 de pre-C. ¿Y el resto? A ver, todos enviamos, por favor, sus respuestas inmediatamente. No olviden sus datos. No olviden sus datos, por favor. Vienen la foto y deben estar sus datos también presentes allí. Si no, no se les va a considerar. Está el resto, a ver, todavía tengo acá prever. Tenemos, a ver cuántos asistentes que deben enviar sus escritos. Mi número dice acá, no se acuerda ya, 941 480. Ya está. Ahí tengo también más de pre-C. Traten de que sean fotos claras, por favor. Y ambas preguntas deben enviar. Ya. ¿Listo? A ver. Diego, no te olvides tu sección, por favor, inclúyela. No me voy a olvidar. Sus datos, por favor, sus datos. No se olviden de sus datos. No olviden sus datos, chicos. Y bien, estamos en el tiempo exacto, estamos a 1 minuto de terminar. 12:40 en punto, de todos deben haber terminado de enviar sus respuestas. Simplemente lo que debían hacer es haber escuchado la germinal, nada más. Ni siquiera te he dicho que lo leas, te he dicho que escuches la germinal, eso es todo. Y de ahí saques las características y rasgos. Yo te voy a corregir. Y en el caso de que esté muy deficiente tu trabajo, voy a pedirte que lo vuelvas a hacer. ¿Ya? O de repente que tengas muchos errores o cosas similares, ¿no? Listo. Entonces, chicos, hasta allí llegamos el día de hoy. Muchísimas gracias. La próxima semana nos veremos con la generación del 98 y la generación del 27, que vamos a abarcarlo así de forma veloz para poder terminar todos los temas programados para este año en literatura. Bien, muchísimas gracias, chicos, una vez más por estar allí, por escuchar y nos veremos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chao.